Hola a todos. El día de hoy vamos a tratar un tema que se llama ángulos entre paralelas y una secante. ¿Sí? Vamos a definir primero qué son las líneas paralelas. Una línea, unas líneas son paralelas cuando existe la misma distancia entre siempre los puntos que forman a las líneas. Por ejemplo, aquí tenemos dos líneas que son paralelas porque siempre mantienen la misma distancia. En otras palabras, nunca se cruzan. ¿Sí? O sea, conforme lo vamos alargando, siempre va a mantener la misma distancia de aquí a acá. Siempre va a tener la misma separación. ¿Sale? Nunca se va a cruzar. A esas se les denominan rectas paralelas. ¿Sí? Y la secante es una línea que corta, ¿sí?, forma diagonal a nuestras paralelas. En este caso la T es nuestra secante, la letra R representa una paralela y la S también la otra. ¿Vale? Y entre ellos, si ustedes se dan cuenta, se forman ciertos ángulos, los cuales tienen una relación muy estrecha. ¿Sí? Vamos a definir en qué se parecen. Miren, si ustedes se dan cuenta, bueno, si recuerdan, dijimos que cuando se formaban dos segmentos de recta íbamos a tener un vértice. ¿Sí? En este caso nuestro vértice es este y este. Y hay que analizar muy bien lo que pasa aquí. Miren, si ustedes se dan cuenta, se forman cuatro ángulos. Se forma 1, 2, 3, 4. Son cuatro ángulos y están estrechamente relacionados. ¿A qué me refiero? Miren, si ustedes se dan cuenta, a partir del vértice, en este caso, el ángulo C con el ángulo B son el mismo, o sea, equivalen a lo mismo. ¿Sí? Aquí también lo pueden ver, este ángulo es igual a este ángulo. ¿Sí? Por lo tanto, podemos definir lo siguiente. Podemos definir que el ángulo C, ¿sí?, se le pone por una cachuchita, es igual a el ángulo B. ¿Vale? O sea, a partir del punto de nuestro vértice, nos damos cuenta que el ángulo C es igual al ángulo B. Y también nos damos cuenta que el ángulo A es igual al ángulo D. Que, en otras palabras, son opuestos al vértice, se le llama. ¿Sí? Obviamente este es el vértice, este es un ángulo, y su opuesto sería el ángulo C. Son opuestos al vértice. Entonces en este caso también el ángulo A es igual al ángulo D. ¿Sí? Ahora, si ustedes pudieran cortar o recortar esta figurita y trasladarla, se dan cuenta que es la misma figura, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿de qué nos damos cuenta? Que también mantienen la misma relación. En este caso, el ángulo G es igual a el ángulo F y el ángulo E es igual a el ángulo H. Y también nos podemos dar cuenta que el ángulo A es igual al ángulo E, y por ahí a su vez el ángulo E es igual al ángulo H, y el ángulo H es igual al ángulo D. En otras palabras, podemos escribir una relación un poquito más larga. Bueno, podemos escribir el ángulo A es igual a el ángulo D, también es igual al ángulo E, y también es igual al ángulo H. ¿Sí? Y también podemos establecer lo mismo con los ángulos que están en verde. El ángulo G es igual al ángulo F, es igual al ángulo C y es igual al ángulo B. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Este es igual a este y este C es igual al B. Además, ¿de qué nos vamos a dar cuenta? De que si sumamos nosotros el ángulo C con el ángulo A, son ángulos suplementarios porque suman 180 grados. C más A debe sumar 180 grados, A más B debe sumar 180 grados, B más D 180 grados, D más C 180 grados. ¿Sí? Entonces, ese tipo de relaciones nos van a servir para resolver varios problemitas, y lo más importante es que deben de acordarse. Si el ángulo C es igual al ángulo B, entonces el ángulo C también es el ángulo F. ¿Sí? Nada más aprenderse la figura y aprenderse las relaciones. ¿Sí? En este caso las relaciones son estas. ¿Sí? Entonces si ustedes tuvieran nada más un ángulo, pueden obtener todos los demás con uno. ¿Por qué? Porque saben que este más el que está aquí nos debe dar 180 grados. ¿Vale? Vamos a resolver un problemita. En el siguiente problema nos dicen cuál es el valor del ángulo A, y aquí tenemos el ángulo A.
¿sí? Ese es el ángulo A. Ahora, para resolver este tipo de problemas debemos de hacer uso de la igualdad de los ángulos, ¿sí? Entonces aquí podemos igualar esto, miren. Acuérdense que este ángulo era igual a este ángulo, ¿sí? Y este ángulo, lo voy a poner de azul, este ángulo era igual a este ángulo. Y también lo contrario, o sea, este verdecito, este ángulo verde, dijimos que también iba a ser lo mismo que este ángulo, ¿sí? Según la figura. Ahora, con esa relación podemos encontrar, primero debemos encontrar el valor de x para poder encontrar el valor de a. ¿Cómo se hace? Se hace de la siguiente manera. Si yo sé que este ángulo, el ángulo 2x más 10, tiene que ser igual al ángulo x más 40. O sea, este ángulo tiene que ser igual a este ángulo. Entonces simplemente voy a hacer una igualación. X más 40. Y simplemente voy a resolver, voy a encontrar el valor de la letra X. ¿Para qué? Para sustituirla aquí y obtener un ángulo simplemente. Al obtener un ángulo, puedo obtener el otro. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Vamos a despejar X. 2X y este más X va a pasar como menos X. Y este más 10 va a pasar como menos 10. Sería X igual a 40. Y este más 10 dijimos que va a pasar como menos 10. ¿Ya? 2X menos X sería X. X es igual a 40 menos 10, 30. Y ese es el valor de mi letra X. Vamos a comprobar a ver si es cierto que este ángulo es igual a este ángulo. Sería 2 por X. ¿Cuánto vale X? 30. Más 10, ¿cuánto nos da? 2 por 30 nos da 60. Más 10 sería 70. Vamos a comprobarla con este. 30 más 40, 70. ¿Sí? Pues quiere decir que este ángulo sí mide 70. Y este también. En otras palabras, este ángulo mide 70. Este también mide 70. Entonces me están pidiendo encontrar la letra A o el ángulo A. Acuérdense. Entonces, ¿cómo puedo encontrar mis demás ángulos? Miren, sabemos que este 70 también es el mismo, que este es el opuesto al vértice. Entonces, recuerden, este es el vértice y el que es opuesto sería este ángulo, también mide 70. Y también este ángulo mide 70. Entonces nos falta encontrar el ángulo A. Para encontrar el ángulo A vamos a hacer lo siguiente. Ustedes deben de visualizar que entre el ángulo A y el ángulo de 70 hay una relación de ángulos suplementarios. ¿Qué quiere decir? Que deben de sumar 180 grados. Imagínenselo así, miren. Tenemos una línea y tenemos una recta paralela, que es esta. Y aquí está nuestro ángulo A y aquí está nuestro 70. Si ustedes se dan cuenta, se forma una especie de transportador. Y el transportador tiene 180 grados. Entonces, ustedes simplemente lo tienen que sumar. 70 más A es igual a 180 grados. ¿Por qué? Porque es un ángulo suplementario, ¿vale? Entonces, despejamos nada más. A es igual a 180 menos 70, nos da como resultado 110. Y ese es el valor de nuestro ángulo. Entonces quiere decir que aquí mide 110, A mide 110, entonces aquí también mide 110. Y obviamente ese es igual a este ángulo, pues sería 110, 110. Y si ustedes suman estos cuatro ángulos, estos cuatro, les va a dar un valor de 360. Y lo mismo aquí, les tienen que dar un valor de 360. 110 más 110 nos da 220. 220 más 70, 290. 290 más 70, 360. Y es así como encontramos el valor de nuestro ángulo A. Nuestro ángulo A vale 110 grados. Y si se dan cuenta, con obtener un ángulo pueden obtener todos los demás ángulos. Y es así como se resuelven ese tipo de problemas. No se olviden en suscribirse, compartir y dejar sus comentarios, sus dudas, sugerencias. Sin más, hasta la próxima.